Tremendo destrozo el que se vio ayer en los mercados, con caídas abultadas en todos los índices. Ayer es que no se salvó nadie, con caídas fuertes del SP500, del Nasdaq, del Dow Jones, ni tampoco se salva la amplitud, porque el Russell cayó un 1,5%. Y es que ayer la escabechina, las 7 magníficas, fue bastante contundente, con Tesla cayendo un 12%, Google más de un 5%, Nvidia casi un 7%, Meta un 6%, por lo que fue un auténtico desastre. Pero justamente esto era algo que ya habíamos hablado en el canal que podía pasar. Y es que visto la verticalidad del mercado y que estábamos entrando en una época que estacionalmente es la peor del año, existían opciones de que esto pasara. Y el sector cripto tampoco estuvo al margen de estas caídas. Y ahora profundizaremos en esto y concretamente qué tal fue el segundo día de los ETF de Ethereum. Por lo que repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos con más predicciones de las elecciones de Estados Unidos. Y estas son bastante curiosas. Y es que según la encuesta de NPR, Trump ahora mismo solo superaría a Harris por tan solo un 3%, con un 44% del apoyo. Mientras que la encuesta de Reuters muestra que Harris adelanta a Trump por un 2%. Y es que sorprende que Kamala Harris, sin apenas haber hecho nada, haya recortado tantísimo en apenas 4 días desde el anuncio de la retirada de Biden. Quizás es el efecto de que sea mujer, de que sea joven o de que sea de color. Puede que sea un golpe de efecto, quizás. Pero en cambio hay otras encuestas, como la de Polymarket, que esta sigue mostrando que Trump es el gran favorito con un 63% de posibilidades de ganar, mientras que Harris solo tendría un 33%, que es superior al que tenía Biden, pero sigue estando bastante lejos de poder hacerle sombra o plantarle cara a Donald Trump. Y por cierto, la señora Kamala Harris ayer anunció que finalmente no asistirá a la conferencia Bitcoin 2024, que justo ya ha empezado y tiene lugar en Nashville, por lo que solo veremos a Donald Trump este sábado en el evento. Pero justamente ayer conocíamos que la senadora estadounidense Cynthia Lummis planea presentar un proyecto de ley para que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantenga a Bitcoin como un activo de reserva estratégica. Y con esta legislación lo que buscaría es que Bitcoin sea considerado de la misma manera que el oro y otras monedas extranjeras, y que este ayude a la administración del sistema monetario estadounidense y que mantenga estable el valor del dólar. Pues según esta noticia, esta propuesta, la senadora tiene pensado anunciarla en el evento Bitcoin que tiene lugar estos días. Y es que acordaros del tuit que dejó esta misma mujer hace apenas unos días, donde avisaba que grandes cosas están reservadas para esta semana, por lo que estemos atentos. Y ahora saltando el charco, atención con esto, porque la Unión Europea planea un registro exhaustivo de activos de todos los bienes en propiedad de todos los ciudadanos europeos, con la excusa, como siempre, de frenar el blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo. Y cuidado, porque la intención de esto es tener un registro de todo lo que tengas y dónde lo tengas, con la excusa de siempre, por lo que Europa está cogiendo un camino que no mola un pelo. Ya al estilo de El Salvador, aquí en Europa lanzan una iniciativa para otorgar la ciudadanía con Bitcoin. Concretamente, esto es un fondo de inversión en Bitcoin que abre las puertas a la ciudadanía en la Unión Europea, concretamente en Portugal, si se realiza una inversión superior a los $500.000 en Bitcoin. De mientras que siguen llegando noticias desde Rusia, y en este caso el Parlamento ruso aprueba un proyecto de ley que permite a las empresas que éstas puedan utilizar criptomonedas para el pago de comercio transfronterizo. Y aparte, esta nueva ley también dará rango legal a la minería de criptomonedas en Rusia desde el 1 de septiembre. Y como siempre te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y ahora, pasando a los ETF de Bitcoin al contado, día en positivo el de ayer, ligeramente con compras y entradas netas de 44 millones, a pesar de las ventas nuevamente de Grayscale, pero BlackRock últimamente lleva una racha bastante potente de compras, superando ayer los 65 millones de dólares. Y es que quien siga lo suyo es MTGOX, que ayer transfirió más de 32.000 Bitcoins. De estos, una parte fueron a Bitstamp y a otras billeteras no marcadas, y actualmente aún le quedan 85.000 Bitcoins. Pero referente a Bitstamp, este realizó un anuncio comunicando que habían recibido los activos de MTGOX y que ahora se encuentran trabajando diligentemente para repartirlos a sus clientes afectados, y en principio esto va a empezar hoy día 25.
Y ahora, como ya hay dos ETFs, ahora pasamos a los ETF de Ethereum, que ayer tuvieron un día negativo, con menos 133 millones de dólares. Y eclipsa justamente al día en positivo anterior, el primer día que fue de 106, por lo que ahora mismo el saldo es negativo respecto al inicio de la salida a cotizar. Y todo esto es debido a que, como siempre, Grayscale sigue ejerciendo presión de venta. Parece que está copiando el mismo modelo de cuando empezó con Bitcoin. Y este supera de largo la presión de compra, que ayer veíamos como Fidelity compraba 74 millones, o el mismo ETF de Grayscale compraba 45, pero entre todas las compras no son capaces de frenar los más de 300 millones de salidas que ejerció el fondo de Grayscale. Luego en la sección de análisis técnico comentaremos cómo ha afectado este segundo día de más ventas a la cotización y qué previsión puede haber, porque aquí la clave es la velocidad, no tanto la cantidad, sino la velocidad con la que Grayscale realice estas ventas de sus 3 millones de Ethereum que tiene en su balance. Y ahora cambiando de tema, ayer ya os comenté bastantes novedades que están de camino en el ecosistema de Polkadot. Pues esta semana también conocíamos como Robonomics, que es una parachain de Polkadot, comunica que se va a integrar a la cadena Relay de Polkadot el próximo 25 de septiembre. Y esta integración permitirá a Robonomics utilizar la infraestructura de Polkadot para así mejorar la interoperabilidad y la escalabilidad de sus aplicaciones IoT, de Internet de las Cosas y también de la robótica. Y este movimiento refuerza la capacidad que tiene Polkadot para soportar proyectos innovadores en diversas industrias. Y es que parece que últimamente no paran de lanzar. Y es que hace nada presentaron el programa BD Bounty de Polkadot, diseñado justamente para recompensar a personas y organizaciones que incorporen con éxito nuevas empresas al ecosistema de Polkadot. Y esto iría relacionado con la noticia anterior. Y por último, la actividad de la red Base no ha dejado de aumentar y tanto las direcciones activas como las transacciones diarias siguen creciendo a medida que el ecosistema sigue aumentando. Y este mes os vuelvo a traer esta newsletter que ya la he comentado varias veces por el canal, y esta es Invertir es Vivir. Y es que el amigo Gonzalo envía un correo a la semana donde te enseña tips de cómo aprender a invertir, economía, gestión de finanzas, etc. Y todo esto dándole un toque gracioso, informal y con historias del día a día. Y si la buscáis en Google se llama Invertir es Vivir, o si no, os dejaré el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo. Y ahora, pasando a la economía, ayer conocíamos datos de PMI de Estados Unidos y estos fueron mixtos. Por una parte teníamos el dato de PMI de servicios, que supera las expectativas, pero en cambio el sector manufacturas vuelve a contraerse y cae por debajo de 50, por lo que nos deja una de cal y otra de arena. Pero el dato de PMI tiene su peso y efecto en los mercados, pero es bastante menor que el efecto que tienen los datos de ISM. Por su parte, el Banco de Canadá recorta los tipos de interés al 4,50, recorta 25 puntos básicos y comenta que están evaluando las presiones inflacionistas. Y en Europa también tuvimos datos de PMI y estos son bastante malos, tanto el de Alemania como el de la eurozona, donde aparece por ejemplo un PMI manufacturas de 45,6 cuando se esperaba 46, o por ejemplo un PMI de servicios de 51,9 cuando se esperaba un 52,9. Por lo que aquí, a diferencia de Estados Unidos, aquí sí que los dos, junto con los de Alemania, son bastante malos. Y ahora, pasando a las acciones, empezamos por el Deutsche Bank, que bajaba un 8%, porque este presenta resultados, estos son peores de lo esperado, y anuncia que no va a realizar recompra de acciones para este trimestre, por lo que atención al soporte de la zona de 14. Ahora pasamos a otro banco, en este caso banco francés, BNP Paribas, que bajaba un 0,39%, afectado por esta noticia del Deutsche Bank, y también presenta resultados y este cae en bolsa. Ahora pasamos a Louis Vuitton, otro que también castiga a Europa con caídas de más del 4%, porque presenta resultados y empuja al sector del lujo abajo con fuertes caídas. Ahora saltamos a Rivian, que bajaba un 7% porque anuncia que va a ir a juicio por supuesto robo de secretos corporativos a Tesla. Pasamos a Facebook, a Meta, que bajaba más de un 5%, a pesar de anunciar que lanza su versión más grande de su modelo de inteligencia artificial llamado Llama 3, y comenta que en varios aspectos supera a GPT-4 de ChatGPT. Ahora miramos JD, el gigante chino, que bajaba un 1,70%, pero atención porque anuncia planes de emitir una moneda estable con blockchain pública en Hong Kong. Y por último, saltando a Ferrari, que bajaba un 2% ayer, cuando anuncia que va a aceptar pagos con Bitcoin y Ethereum aquí en Europa.
Y como siempre os recuerdo que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa, aparte de apoyar al canal. Y ahora miramos cómo está este miedo de codicia al mercado tradicional, que está en 41. Volvemos a la zona de miedo, sobre todo empujado por estas fuertes caídas que estamos viendo últimamente. Y en criptomonedas aún aguantamos en la zona de codicia, en zona 68. Y para hoy jueves, pendientes de dos eventos. Por una parte, el PIB en Estados Unidos y los datos semanales de desempleo también en Estados Unidos. Y ahora, pasando a los gráficos, fuerte caída ayer en los mercados, tanto del SP500 como del Nasdaq, sobre todo lastrado estos dos por los 7 magníficos. Y también veíamos caídas abultadas en el Russell, porque ayer ni la amplitud ni la rotación evitaron un día teñido de rojo. El Nasdaq tuvo su peor caída diaria desde octubre de 2022 y el SP500 hacía un año que no caía un día más de un 2%. Y es que la campaña de resultados no está empezando bien, o no tan bien como esperaba el mercado, que quizás está mal acostumbrado a ver unos resultados estelares y a la que estos no son tan buenos, a pesar de que sean buenos. Como el mercado está tan vertical en algunas acciones, esto provoca reajuste de estas estimaciones y valoraciones tan elevadas. Por lo que estaremos pendientes a ver hoy jueves, porque estamos perdiendo el soporte de 5.500 en SP500, también el soporte y con contundencia de los 19.750, y en el Russell aún aguanta el soporte de la parte alta del rango en 2.200-2.175, y veremos hoy si vemos un retroceso de pullback hacia estos soportes, que ahora son resistencias en el corto plazo, y conseguimos recuperar estos niveles, o confirmamos y continuamos con las caídas. Y es que, como ya comentamos justamente aquí en la parte alta, fijaros que justamente el día 17, cuando finalizaba este efecto alcista de la primera quincena de julio, ya avisé por aquí de esta rotación de cartera, o por lo menos de iniciar protecciones, porque al igual como pasó el año pasado, ahora empieza un periodo en el mercado que dura más o menos hasta finales de septiembre, principios de octubre, que suele ser bastante malo en los mercados. Y después de esta pedazo de verticalidad que teníamos en algunos índices como SP500, como el Nasdaq y sobre todo como las 7 magníficas, era muy posible ver estos retrocesos en los mercados, que recuerdo que llegamos a hablar que no nos extrañara ver caídas de entre el 10, 15 o 20%. Y ahora de momento solo llevamos, entre comillas solo, un 4 o 5% de caída, por lo que aún queda esa posibilidad de ver caídas bastante más contundentes, cercanas a la zona de los 5.000. De ahí la importancia de realizar ciertas rotaciones o coberturas de cartera cuando nos acercamos a un periodo que estacionalmente es bajista. Y es que tal como veníamos todo este principio de 2024, si creemos que la parte final también va a ser alcista por el efecto de las elecciones y por este cambio de política monetaria, lo normal o lo lógico era que viéramos cierta corrección para dar respiro al mercado antes de empezar otra vez otra subida de cara a final de año. Porque si esto no aflojaba, a mí me costaba ver una subida del 30-40% en SP500, porque casi llevamos ya un 17%. Por tanto, esto es señal de que esto tampoco es catastrófico. No es que esto se vaya ahora mismo al pozo, pero ciertas correcciones en estos momentos podían ser lo más lógico. Atención hoy a la apertura europea, porque estamos viendo caídas tanto en Japón, en el Nikkei, como también en China. Y veremos Europa, porque ayer vimos ya que está castigada por los malos resultados de los bancos y del sector del lujo, y después de las fuertes caídas de las tecnológicas ayer en Estados Unidos. Seguramente hoy profundicemos, y atención, porque perderíamos toda esta zona de 4.800, que era soporte en el Eurostock, y confirmaría que poco a poco se está desgastando todo este movimiento alcista en Europa, y podríamos estar corrigiendo hasta la parte baja, que en el caso del Eurostock correspondería a toda la parte del bloque de la zona de 4.500, 4.400. Y ahora pasando a Bitcoin, parecía que este aguantaba al igual que Ethereum, cuando estamos viendo todos los mercados sangrando, y en cambio el sector criptomonedas, concretamente Bitcoin, aguantando por la parte de los 66.500. Pero comentamos que aquí la clave, estos días sobre todo, la tiene Ethereum, y concretamente la clave era ver cómo empezaba este segundo día, que en mi opinión era más importante que el primero, porque el primero era la novedad, la salida a cotizar, que todo fuera bien, que no hubiera ninguna sorpresa. Pero a partir de aquí, ya cuando hemos visto las cartas de todos y seguimos viendo que Grayscale sigue con su modelo de venta, faltaba ver qué demanda había por parte de los otros emisores para confirmar si este segundo día podía realizarse el mismo movimiento que pasó con Bitcoin. Y es que el primer día de Bitcoin de los ETF fue positivo, y a partir del segundo, acordaros que vimos ventas con una caída de hasta el 20% en el activo, y este modelo puede ser que se pueda replicar en Ethereum. Y la clave de estas ventas, más que la cantidad, tal como he comentado en la sección de noticias, la clave de esto es la velocidad, porque si Grayscale tiene en mente, de estos 3 millones que tienen balance, desplazar 1,5 millones a otros fondos o
venta a mercado, si esto lo realiza de forma paulatina y a un ritmo que los emisores puedan ir absorbiendo toda esta oferta, en principio el precio podría aguantar ciertos niveles y que no viéramos mínimos más bajo de la zona de 2800 en el caso de Ethereum. Pero aquí el problema es la velocidad, y de momento ayer vimos ya que esta velocidad es bastante más rápida y contundente que lo que la demanda en este momento puede absorber. Y es que veíamos ventas de más de 300 millones de Grayscale, y en cambio los emisores apenas podían comprar más de 200, y esto puede ser una presión de venta constante diaria que veamos en Ethereum, y esto puede arrastrar también abajo activos como Bitcoin. De ahí la importancia, más que de la cantidad, sobre todo la velocidad con la que lo haga Grayscale. Pasando a los gráficos, comentábamos que lo interesante sería ver a Bitcoin por la zona 64.500, 63.500, que era el último bloque que empujó el precio arriba, a la zona de 68.000. Pero ya os comenté que en esta zona se está empezando a observar cierto desgaste del movimiento, por lo que lo normal sería ver esta corrección justamente a este nivel. Ahora es importante ver que este nivel aguante, que aguante en los 64.000, que era la zona de confluencia entre los bajistas y alcistas de cara al corto medio plazo, y sobre todo que aguante la estructura de los 63.000, porque si perdiéramos estos niveles y lo confirmáramos cotizando por la parte inferior, atención, porque los recortes podrían profundizar, y si la presión en Ethereum continúa y en las altcoins poco a poco siguen desangrándose, no descartemos ver de nuevo visitas a la parte inferior, en el caso de Bitcoin, Ethereum y compañía. Por eso la importancia de justamente donde estamos ahora, y que Bitcoin quizás se desacople de Ethereum, porque si Ethereum continúa con este plan establecido de más ventas que compras por parte de los emisores, esto irá ejerciendo presión bajista al activo ahora mismo en un momento que el retail no está y no hay ese empuje o ese FOMO que pueda frenar estas ventas masivas de Grayscale. Por lo que mucha atención justamente a este nivel de 63.000 en el caso de Bitcoin. Y en el caso de Ethereum no hay niveles tan claros, porque fijaros que el nivel más claro era justamente el 3.300, pero estaba muy cerca. Y toda esta zona de mínimos crecientes es liquidez pendiente. Pero es verdad que ahora el técnico quizás no tiene tanto peso, porque una cosa es lo que diga los gráficos, pero como Grayscale no afloje el grifo de las ventas, esto ejercerá tal presión que es muy posible que venga a mitigar toda esta parte alta. Y no descartemos ver una visita a 2.800 y veamos cierta descorrelación con Bitcoin, que esté más luchando por no perder el 63.000, pero en cambio Ethereum con esta presión añadida pueda ir a visitar la parte baja. Y si bajara aproximadamente lo que bajó Bitcoin en su momento, que es un 20% desde la salida de los ETF, hablaríamos que esta caída nos llevaría justamente a visitar mínimos en 2.800. Si repasamos un poco las altcoins por encima, ayer también vimos bastante castigo en el sector de las altcoins, pero hay algunas que están más fuerte o aguantan mejor por ciertos eventos, sobre todo a nivel fundamental. Y esta, por ejemplo, puede ser XRP, que después de rebotar en el bloque de 0.54 está en la parte superior tonteando con romper los 0.62. Y es que en teoría hoy día 25 se reúnen con la SEC y según lo que comentan, el día 28 realizarían el anuncio de este posible pacto o no de la multa que impuso la SEC a Ripple. Y seguramente esto está cargando el muelle en ambas direcciones, pendientes de esta noticia. También otro que está aguantando bastante bien es Solana, en la parte superior, en la parte de 170. Y es que después de romper esta directriz bajista y la estructura bajista está bastante fuerte y en caso de volver pendiente para construir posición en la zona de 160. Pasando a Pepe, también figura muy similar a la de Solana, aguantando muy bien después de romper. Por lo que atención si entrara Momentum, que nos podría confirmar la rotura y continuación del movimiento alcista. Pasando a Cash, que también es otra moneda que está aguantando bastante bien, a pesar de las caídas en el sector. Y todo que ya comenté hace tiempo que no me gustó la limpieza que vi en estos últimos máximos. De momento, la construcción y la estructura es alcista. Pasando a ICP, que también es de las pocas que está aguantando, estaría fijándome bastante en el caso de caer por la zona de 8, por el pullback a la directriz rota, ya la estructura alcista rota. Dibujo similar también que ya comenté hace unos días en ADA, que justamente está acercándose a la zona de apoyo en la zona de 0.38. Y también dibujo similar para Litecoin, que está justamente tocando la zona de apoyo de 68-69. Y por último Toncoin, que sí que es verdad que tiene un dibujo distinto por la narrativa propia que estaba entrando muy fuerte, pero fijaros que es un dibujo similar al de Cash. Y es que a pesar de ver una estructura alcista, estamos viendo cierto desgaste en esta parte final de la formación, por lo que muy pendientes a la zona de 6.40, que puede funcionar como apoyo, pero también puede funcionar que en el caso de perderla, empezaríamos a dibujar ciertas estructuras bajistas, pendientes de ver si la rompe, pero a la vez de confirmar que el precio pueda venir a buscar quizás bloques más sólidos en la parte inferior de 5.50 a 5.80. Pasando a divisas, acordaros que ya os comenté ayer que en principio el dibujo debía de ser bajista para el DXY y alcista para el euro. Comentábamos que justamente en esta zona de aquí lo normal sería apoyar en este bloque y empezar a corregir parte de esta caída que vimos últimamente en el euro. Y esto llevaría al DXY a corregir esta zona de mínimos que era muy evidente de liquidez para absorberla de cara al corto plazo. Pero a la vez que os decía esto ayer, os comenté que me chirriaba y
mucho ver esta zona de techos que había dejado el DXY en toda esta zona, que aparte de ser una zona muy evidente expuesta de resistencia, era una ineficiencia bastante clara, que era muy raro que bajáramos a mitigar la liquidez de abajo dejando esto expuesto arriba. Pues justo fue decirlo y colgar el vídeo, y el precio vino a manipular la parte superior, absorbió justo al pip esta zona y empezó a distribuir hacia abajo el DXY con bastante violencia para mitigar justamente este nivel de mínimos. Por lo que veíamos cómo mitigábamos una liquidez externa para mitigar liquidez interna, y ahora de liquidez interna a mitigar liquidez interna, por lo que hemos visto movimiento de externa a interna, de interna a interna, y ahora queda el rebalance interno que muy posiblemente empuje el DXY a absorber la liquidez externa del movimiento, y esto nos llevaría un euro seguramente a rebalancear la parte intermedia de 1,087. Y por último, divisas, seguimos con caídas tanto del oro después de los máximos históricos en 2450 como también de la plata, que finalmente parece que vaya a conseguir el movimiento que esperaba en el corto que realicé aquí arriba, y finalmente me sacó aquí arriba en break-even parte del movimiento que no había sacado en la parte de aquí abajo, por lo que el objetivo es la parte baja de 26.27. Y por último, petróleo, a la espera de ver si veo alguna reacción en esta zona aquí abajo que me lleve a pensar que venimos a corregir parte de toda esta ineficiencia a la zona de 82-83, o continuamos con las caídas, que entonces empezaría a buscar zonas intermedias para proseguir el camino a buscar los mínimos de la zona de 73. Perfecto, con esto cerramos ya el vídeo por hoy. Hoy estaré pendiente de 3 eventos. Primera parte, datos macro, datos de PIB y desempleo en Estados Unidos. Segundo, ver si continúan estas caídas tan fuertes en el mercado tradicional. Y tercero, estaré pendiente de ver si continúa esta presión mayor de venta por parte de Grayscale en los ETF, que nos puede hacer replantear ciertas estructuras internas, y esta presión en aumento que provoque que podamos volver a ver quizás niveles que hace pocos días teníamos olvidados. Y es que ahora mismo Bitcoin se encuentra a la mitad de camino entre nuevos mínimos o máximos históricos. Y ahora sí, que vaya muy bien el día, cuidaos y nos vemos mañana. Hasta luego.